No empieza con una traición. Empieza con algo que casi nadie nota. Una mirada que se desvía un segundo más de lo normal. Un abrazo que ya no aprieta igual. Un te amo que suena a costumbre, y no a verdad. Y tú, lo sientes. No sabes explicarlo. Pero lo sientes. Como una alarma silenciosa dentro del pecho. Primero se va su alma. Después, su risa. Y al final, solo queda su cuerpo. Presente por rutina. O por culpa. Y ahí estás tú. Tratando de sostener algo que ya no existe. Haciendo preguntas que no te contesta. Inventando excusas para no ver lo evidente. Nadie te prepara para eso. Para ver cómo alguien que amabas se convierte en un extraño. Cómo el amor se disuelve sin gritos, sin drama. Solo con silencios. Silencios que gritan más fuerte que cualquier pelea. Este vídeo no es para los ingenuos. Es para el que sospecha, pero aún no se atreve a mirar de frente. Para el que siente que algo se rompió, pero necesita ponerle nombre. Hoy vas a ver lo que no querías aceptar. Vas a entender lo que tu instinto ya te venía gritando. Y después de esto, algo va a cambiar en ti. Porque un hombre que despierta, no vuelve a dormir con los ojos cerrados. Ve las señales. Toma decisiones. Y nunca más permite que su corazón sea un segundo plano en la vida de nadie. Todo empieza con algo sutil. No con una pelea. No con una confesión. Empieza con una pequeña desconexión, tan mínima, que al principio dudas si estás realmente ahí. Ella ya no te presta atención, pero actúa como si nada pasara. Sus palabras suenan igual, pero no pesan igual. Sus te amo ahora llegan tarde, y suenan vacíos. Como si los dijera por costumbre, no por sentimiento. Sus ojos están contigo, pero su mente está en otro lugar. Y no sabes dónde. Pero lo sabes. Lo sientes en el aire. En el silencio incómodo. En la forma en que revisa el celular mientras hablas. En cómo evita el contacto visual y desvía cualquier intento de conexión. Ya no se ríe como antes. Esa risa auténtica que salía desde el pecho, se fue. Ahora es forzada, cortada. A veces, ni siquiera aparece. La alegría que antes compartía contigo, ya no te pertenece. Y cuando intentas acercarte, cuando solo quieres acariciar su rostro o abrazarla después de un día largo, parece incómoda. Como si tu presencia le estorbara. Como si estar contigo fuera una obligación que solo quiere terminar rápido. Empiezas a cuestionarte. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que me estoy volviendo demasiado dependiente? Pero en el fondo, tú sabes la verdad. La energía se fue. No puedes explicarlo con palabras, pero lo sientes. Algo dentro de ti grita que esto ya no es amor. Es apariencia. Es rutina. Es un guión que ella sigue interpretando para no enfrentar la verdad. Entonces lo mencionas. Con voz suave. Con miedo. Con esperanza. ¿Pasa algo? Te siento diferente. Y ahí llega el giro. No te responde con sinceridad. Te ataca con manipulación. Te llama inseguro. Te dice que estás imaginando cosas. Que todo está bien. Pero su tono no acompaña sus palabras. Que eres muy sensible últimamente, como si sentir fuera una debilidad. Pero no lo estás imaginando. No estás loco. No eres débil. No eres inseguro. Estás viendo lo que ya no puede ocultar. Su alma se fue antes que su cuerpo. Su mente ya desconectó del vínculo que los unía. Y tú, estás siendo testigo de cómo alguien que una vez te eligió, hoy solo te tolera. Es duro. Es confuso. Y duele. Pero es real. Y cuanto antes lo aceptes, menos profundo será el golpe. Porque hay algo que los hombres muchas veces olvidan. La traición no siempre llega con una infidelidad física. A veces, comienza con una ausencia emocional. Con una desconexión sutil. Con una mirada vacía. Y el verdadero despertar es cuando ya no intentas convencerla de quedarse, sino que empiezas a prepararte para seguir sin ella. Antes, te contaba todo.
Cada detalle, cada anécdota, sus días, sus emociones, sus enojos, sus sueños locos. Tú eras su refugio, su cómplice, su lugar seguro. Podías verla emocionarse al contarte hasta la cosa más insignificante del día. Como si su mundo no tuviera sentido si no te lo compartía. Ahora, su teléfono es un mundo al que no puedes entrar. Un universo paralelo que lleva en las manos todo el tiempo. Y tú, ya no formas parte de él. Antes lo dejaba por ahí, olvidado sobre la mesa. Ahora lo lleva como si fuera una extensión de su cuerpo. Lo protege. Lo esconde. Si vibra, se pone tensa. Si lo tomas, se molesta. Y si preguntas, se pone a la defensiva. Te dice, ¿por qué desconfías? Es solo mi privacidad. Pero no es privacidad. Es distancia emocional disfrazada de derecho personal. Antes había confianza. Ahora hay claves, notificaciones ocultas y pantallas volteadas. No lo dice, pero lo muestra. Ya no hay conversaciones largas, ni historias del día. Solo fragmentos. Solo respuestas cortas. Como si hablarte fuera una tarea. Como si compartir contigo se volviera innecesario. Te responde sin emoción, sin detalles, sin ganas. Lo esencial y nada más. Y lo sientes. Antes ella hablaba contigo porque lo necesitaba. Hoy solo lo hace porque tú preguntas. ¿Recuerdas cuando te mandaba mensajes por gusto? Cuando te contaba lo que estaba pensando solo para que tú supieras cómo estaba su alma. Eso ya no existe. Y ahora, si tú no preguntas, no te cuenta nada. El silencio se vuelve costumbre. La indiferencia se convierte en rutina. Y tú, sin darte cuenta, pasas de ser su confidente a ser un espectador que ya no tiene acceso a su mundo. Pero el cambio no fue de golpe. Empezó con pequeñas excusas. Estoy cansada. Tuve un día difícil. Después te cuento. Y esas excusas se convirtieron en barreras. Y esas barreras, en muros. Y esos muros, en distancia emocional que ya no puedes ignorar. Ella ya no te deja entrar. Y cuando alguien te cierra la puerta emocional, es porque está abriendo otra en otro lugar. No necesariamente con otra persona. A veces simplemente para alejarse de ti, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y tú, te quedas mirando como todo lo que antes era natural entre ustedes. Ahora es un esfuerzo unilateral de tu parte. La conversación ya no fluye. El vínculo se enfría. Y la conexión que una vez fue fuerte, ahora es solo una sombra de lo que fue. Porque el amor no siempre muere con gritos o traiciones. A veces, muere en silencio, desangrándose lentamente en la rutina, en los secretos y en la desconexión emocional. Y cuando ella deja de hablarte como antes, cuando su teléfono se convierte en su nuevo compañero, no lo ignores. Es una señal, una advertencia silenciosa de que algo ya no está bien, de que quizás ya no estás en su corazón, aunque todavía estés en su casa. Divide su vida en dos. Una donde tú existes, y otra donde claramente ya no estás. Y lo más doloroso es que al principio, ni siquiera lo notas. Porque sigue actuando como si todo estuviera bien. Te da lo justo. Las migajas emocionales necesarias para que no sospeches demasiado. Pero si prestas atención, lo ves. Una parte de ella sigue contigo, sí. Pero es una parte vacía. Una máscara. Una rutina disfrazada de relación. La otra parte, la real, está en otro lugar. Con otras conversaciones. Con otros pensamientos. Con una libertad emocional que ya no comparte contigo. Antes sabías todo de ella. Ahora, hay horas del día que desaparecen. Momentos que no puede explicar. Actividades que no menciona. Silencios que antes no existían. Te das cuenta de que está construyendo una vida paralela. Una donde tus preguntas ya no encajan. Una donde tus emociones sobran. Una donde ya no eres su prioridad, sino su obstáculo. Y lo más curioso es esto. Una mujer infiel no empieza con mentiras. Empieza con silencios. Los silencios son el primer síntoma.
Cuando deja de contarte cómo se siente. Cuando omite detalles que antes te contaba sin filtro. Cuando tú le preguntas algo simple. Y ella duda. Tarda. Cambia el tema. Ahí es donde empieza todo. La infidelidad emocional no siempre entra por la cama. A veces entra por el alma. Cuando un vínculo se rompe por dentro. Cuando deja de admirarte. Cuando ya no te ve como ese hombre que la inspiraba. Y entonces, empieza a buscar fuera lo que ya no siente dentro. No te dice que ya no es feliz. No te dice que hay alguien más. No te dice nada. Solo se apaga. Y ese apagarse no ocurre de golpe. Es progresivo. Casi imperceptible. Pero constante. Deja de abrazarte como antes. Deja de reírse con tus bromas. Deja de mirarte a los ojos con esa admiración que tanto necesitabas. Y tú, lo sientes. Aunque te lo niegues. Porque el cuerpo no miente. La energía no se puede fingir. Y aunque sus palabras digan todo está bien. Su mirada grita otra cosa. Cuando una mujer divide su vida, no lo hace de la noche a la mañana. Lo hace cuando deja de sentirse conectada emocionalmente. Cuando empieza a construir una historia donde tú ya no eres protagonista, sino un personaje secundario que aparece de vez en cuando. Y si no lo ves a tiempo, si insistes en justificar lo que ya no tiene lógica, te conviertes en cómplice de tu propio abandono. Porque el mayor error no es que ella lo oculte. El mayor error es que tú lo intuyas. Y aún así decidas ignorarlo. La cama se vuelve un espejo frío. Un lugar que antes era unión. Ahora es un campo de confusión. Ya no hay ternura. Ya no hay esa entrega genuina que nace de la conexión emocional. Ahora todo es irregular. Frío. Inestable. Como si el cuerpo estuviera presente. Pero el alma ausente. A veces te evita. Te dice que está cansada. Que no se siente bien. Que no es buen momento. Y tú lo entiendes. O al menos lo intentas. Porque eres un hombre que respeta. Que ama. Que no quiere presionar. Pero otras veces se entrega como si fuera la última vez. Como si estuviera desesperada por sentir algo. Como si necesitara apagar un incendio que no te puede explicar. Y tú, confundido, piensas. Quizás aún me ama. Quizás solo era una mala racha. Quizás esto es una señal de que todo está bien. Pero no lo es. No es amor. Es culpa. Es una compensación emocional. Un intento inconsciente de equilibrar su doble vida. Un parche emocional que no soluciona nada, pero alivia momentáneamente su conciencia. Ella sabe que algo se rompió. Sabe que está ocultando una parte de su verdad. Y en lugar de enfrentarlo con honestidad, prefiere anestesiarlo con pasión. No por ti, sino por ella. Para sentirse menos culpable. Para fingir, aunque sea por una noche, que todo sigue igual. Para seguir posponiendo la verdad. Pero tú lo sientes. Porque hay un vacío en sus besos. Una prisa extraña en sus caricias. Una desconexión detrás del contacto físico. Y eso es lo más doloroso. El momento en que te das cuenta que incluso en la cama, ya no estás con ella. Estás con un recuerdo. Con una versión suya que lucha por mantenerse viva. Aunque por dentro ya se haya ido. La cama es el lugar donde todo debería tener sentido. Ahora se convierte en el reflejo más cruel de la distancia emocional. Porque ahí es donde tú aún buscas conexión. Y ella solo quiere escapar. El sexo se vuelve mecánico, o demasiado apasionado. Pero no tiene sentido. No tiene alma. No es un acto de conexión. Es un acto de evasión. Y tú lo sientes. Porque su cuerpo se mueve. Pero no contigo. Se mueve con la imagen que tiene en la cabeza. Con la emoción que ya no le das. Con la adrenalina de lo prohibido. Y es entonces cuando empieza la contradicción. Un día parece distante, como si el contacto físico le pesara. Como si tu piel le recordara que ya no quiere estar ahí. Te rechaza con excusas suaves.
o con silencios fríos que duelen más que un grito. Y al día siguiente, te busca con intensidad, con una pasión tan repentina, tan exagerada, que parece falsa. Y tú, confundido, te preguntas, ¿esto es amor o es desesperación? No es contigo, es con su fantasía, con esa imagen mental que usa para escapar de la culpa, con ese otro hombre que, aunque no esté en la cama físicamente, ocupa el centro de su mente, porque el cuerpo no sabe mentir, y en el fondo tú lo sabes. Notas como sus gestos ya no nacen del deseo por ti, sino del deseo de sentir algo que perdió, lo que tú interpretas como amor. Ella lo usa como anestesia, y así comienza tu propia desconexión. Empiezas a actuar como si no te doliera, como si todo estuviera bien. Te convences de que es una fase, de que solo necesita tiempo, pero por dentro, te estás rompiendo. Y lo más cruel de todo es que aún la deseas, aunque sabes que cada vez que se entrega así, es menos para ti, y más para huir de lo que siente. Porque el sexo, cuando no nace del amor ni del deseo real, se convierte en una actuación. Y tú estás atrapado en una obra donde ya no eres el protagonista. Eres el telón de fondo, el que está ahí, mientras ella se imagina en otro lugar, con otro, siendo otra. Y entonces vienen las peleas, pequeñas al principio, sutiles, innecesarias, por el volumen de la televisión, por el tiempo que tardaste en contestar un mensaje, por dejar un vaso en la mesa. Te critica por cosas que antes ni notaba, o que incluso antes le parecían encantadoras. De pronto, tu presencia la irrita, tu forma de hablar, de sentarte, de existir. Y tú te quedas ahí, desconcertado, preguntándote en qué momento pasaste de ser su calma a ser su detonador. Pero no es por eso. No es por el vaso, ni por las llaves, ni por cómo masticas. Es porque necesita que tú seas el problema. Porque no puede aceptar la traición que se gesta en su interior. Entonces, te culpa. Te dice que estás distante, que ya no eres el mismo, que no la haces sentir viva. Y tú, en vez de ver la manipulación, lo dudas. Empiezas a hacer un inventario mental de tus errores. Te preguntas si de verdad estás fallando, si quizá estás dejando de ser suficiente. Pero lo que en realidad está pasando es que ella necesita sabotear lo que tienen. Necesita una razón, por absurda que sea, para justificar lo que está haciendo o lo que está a punto de hacer. Porque si tú eres el malo, ella puede ser la víctima. Puede decirse a sí misma que no fuiste atento, que no fuiste hombre, que la descuidaste. Y así, en su mente, te destruye para poder marcharse sin culpa. Es más fácil crear una versión de ti que no valga la pena, que aceptar que está rompiendo algo bueno. Y tú, sin darte cuenta, te metes en esa narrativa. Intentas complacerla. Te esfuerzas más. Te haces pequeño. Pero cuanto más lo haces, más te desprecia. Porque ella ya no quiere paz. Quiere una excusa. Y tú, sin saberlo, se la estás dando. Te ataca para alejarse. No porque quiera que terminen, sino porque necesita una razón para irse sin sentirse la mala. Y tú, no entiendes por qué de repente todo lo que haces la irrita. Porque tus palabras ahora son motivo de guerra. Porque lo que antes la hacía reír, ahora la agota. Pero no es personal. Es su mecanismo de defensa. Una estrategia emocional, inconsciente o no, para justificar lo injustificable. Porque si logra pintarte como el enemigo, su traición se convierte en una fuga, no en una elección. Necesita creer que tú la empujaste a eso, que no le dejaste otra opción, que tú la hiciste sentir sola, vacía, no amada. Y así, mientras tú intentas reparar lo que crees que se está rompiendo, ella ya está rompiendo todo desde dentro. Deja de hablar de ustedes. Antes decían nosotros. Hacían planes juntos. Soñaban como equipo. Pero ahora, todo es yo.
Yo quiero esto. Yo necesito aquello. Yo merezco algo más. Ya no hay espacio para ti en su narrativa. Tú ya no estás en el futuro que proyecta. Y lo peor es que ni siquiera lo dice de forma directa. Lo deja caer poco a poco, como gotas de indiferencia. Y tú, confundido, empiezas a notar que cada decisión nueva que toma ya no te incluye. Vacaciones sin ti. Salidas sin ti. Conversaciones sin ti. Y así se va, sin moverse. Aún duerme a tu lado. Aún responde tus mensajes. Aún dice que todo está bien. Pero ya no está. Su mente ya construyó otra vida. Una donde tú no apareces. Una donde no tiene que darte explicaciones. Una donde su traición es lógica, no pecado. Y en esa desconexión silenciosa, ella se siente libre. Pero tú te estás apagando. Te estás rompiendo tratando de sostener algo que ya no está en sus manos. Porque ya no está en su corazón. Planes sin ti. Ya no te pregunta qué harás el fin de semana. No te incluye en sus metas, en sus proyectos, en sus ideas. Todo lo nuevo que sueña, ya no te contempla. Sueños sin tu nombre. Antes hablaban de un nosotros en el futuro. Una casa, un viaje, una vida compartida. Ahora sueña sola. Y tú solo escuchas desde la distancia, como un espectador de algo que ya no te pertenece. Conversaciones donde tú no figuras. Habla con otros. Se ríe con otros. Y tú ya no estás en sus historias. Ni siquiera eres el personaje secundario. Eres un recuerdo que intenta quedarse presente. Pero ella ya no te nombra, ni siquiera cuando está contigo. Ya se fue. Solo falta que te lo diga. Pero no lo hará. Porque decirlo implicaría asumirlo. Y asumirlo la obligaría a mirarte a los ojos y reconocer la herida que está causando. Es más fácil dejar que todo muera lentamente. Es más cómodo dejar que tú seas quien se canse y se vaya. Tú sigues en la relación, pero ella ya está en otra historia. Una donde quizás hay otro hombre. O simplemente otra versión de sí misma. Una versión que ya no te necesita, que ya no te admira, que ya no te busca. Una versión que escapó emocionalmente, aunque físicamente siga ahí. Y ahí estás tú, mirándola, intentando descifrar si lo que sientes es real o paranoia. Aferrándote a los pequeños gestos que aún parecen normales. Convenciéndote de que quizá es solo una mala racha. Sintiendo el vacío. Ese silencio incómodo cuando están juntos. Esa mirada que ya no te busca. Esa desconexión que no se dice, pero se respira. Sabiendo que algo anda mal. Pero sin pruebas. Sin palabras. Solo con esa sensación que te carcome por dentro. Esa intuición masculina que no grita, pero no se calla. Esa voz interna que te dice: ya no estás en su corazón, solo en su rutina. Y lo más duro no es perderla. Es perderte a ti intentando no perderla. Porque estás dejando de ser tú. Estás cediendo tu paz, tu dignidad, tu energía. Por alguien que ya no lucha, que ya no siente, que ya no está. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que te enseñaron a aguantar, a callar, a justificar lo injustificable. Pero un hombre de verdad no se arrodilla ante la duda. No implora amor donde solo queda lástima. La traición no empieza en la cama. Empieza cuando te sacan del corazón. Y tú ni siquiera te das cuenta. Así que no supliques. No insistas. No le pidas que te elija, cuando ya lo hizo. Y no fuiste tú. Tu presencia merece respeto. Tu alma merece paz. Tu vida no está para compartirla con quien juega a medias. Sus acciones te gritan lo que sus palabras nunca van a decirte. Escucha eso. No necesitas pruebas cuando tu paz está en juego. Si esto tocó algo dentro de ti, suscríbete. Aquí no venimos a llorar pérdidas. Venimos a despertar mentes. Y si llegaste hasta aquí, no estás solo. Eres parte de una minoría que ya no se conforma. Una minoría despierta.